Abdías, versos 1 al 4. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, una vez más por tu misericordia y tu bondad. Gracias porque nos permites, Padre Celestial, recibir tu palabra, leerla. Gracias porque podemos entenderla y te rogamos que tú nos regales de tu gracia y de tu misericordia para poder aplicarla responsablemente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Se puso alegre aquí con la música de fondo, ¿verdad? Ok, en el Antiguo Testamento, el acto de salvación, el acto salvífico, también tenía otra, otra apreciación importante. Y podemos ver que en varias ocasiones la nación de Israel era la nación que esperaba la intervención de Dios cuando estaba siendo amenazada por un pueblo extranjero. Cuando el pueblo de Israel se encontraba en graves problemas militares y Dios intervenía y los liberaba, para ellos el acto salvífico de Dios de esa intervención militar significaba precisamente la salvación de Jehová. Claramente. También la salvación podía venir cuando, después de la destrucción que caía sobre Israel, Dios buscaba a los responsables. A la nación que había destruido a Israel, la buscaba y la juzgaba, la vengaba, le daba su merecido. Y cuando Dios vengaba a aquellas naciones que habían tratado mal a su pueblo, el pueblo de Israel podía ver la salvación de Jehová. En varias ocasiones Dios permitió la maldad de otras naciones para que trajeran juicio sobre la nación de Israel. Porque la nación de Israel, por pueblo de Dios que era, también era rebelde, contumaz. Era pueblo de dura cerviz, dice el Antiguo Testamento. Entonces Dios permitió que naciones extranjeras destruyeran a Israel de vez en cuando, porque Israel merecía el castigo. Pero esa destrucción que venía a manos de naciones extranjeras no quedaba impune. Dios vengaba a esas naciones por haber hecho mal a Israel. Por esa maldad de aquellas naciones, Dios vengaba y Dios en última instancia salvaba. Y eso es lo que estamos viendo en el libro de Abdías. Para que vean que la historia de la salvación está aquí presente, dándole un fundamento a la interpretación. Aunque hemos hablado ya un poco del contexto del libro de Abdías, vamos a hablar un poco de la historia detrás de estas dos naciones. Aquí, cuando llegamos al libro de Abdías, estamos hablando de dos naciones numerosas, ¿no? Israel con millones de personas y Edom con millones de personas. Pero esta rivalidad entre ambas naciones, ¿dónde nace? Y la misma Biblia nos cuenta esta historia, y por eso es un poco importante, un poco de contexto. En ese momento, en el tiempo en el que Abdías estaba predicando y estaba profetizando, Edom era un estado vasallo de Babilonia. Eso quiere decir que Edom había sido conquistado por Babilonia, y para evitar su destrucción, para que los babilonios no destruyeran Edom, entonces Edom rindió su lealtad a Babilonia. Y Babilonia dijo: bueno, cada vez que yo vaya a la guerra contra cualquier otra nación, tú, Edom, si no quieres que yo te destruya, tú vas a ser parte de mis ejércitos y vas a pelear por mí. Y Edom, con tal de no ser destruida a manos de Babilonia, dijo: ¿qué otra me queda?
sea, no dijeron así, pero así diríamos los guatemaltecos, ¿no? El pacto que Edom hizo con Babilonia requería que Edom fuese a la guerra contra los enemigos de Babilonia. Y llegó el día en que Babilonia le declaró la guerra a Israel. Y recordemos esto, a pesar de que Edom era una nación diferente a Israel, finalmente Edom e Israel eran hermanos. Edom proviene de Esaú e Israel proviene de Jacob, quienes eran no solo hermanos, sino que eran, como decimos en Guatemala, cuaches. Eran gemelos, habían nacido el mismo día. De hecho, nació Esaú y agarrado de la pierna de Esaú nació Jacob, como que dice, aquí adentro no me dejan, o me sacan, y sale también Jacob. Y ellos dos eran hermanos, y de esos dos hermanos provienen estas dos naciones. Esaú era el primogénito de Isaac y Rebeca, quien luchó incluso dentro del vientre de Rebeca. Esaú y Jacob luchaban. Quiero llevarlos a una cita un tanto extensa, pero que es importante, está en varias diapositivas. Génesis 25, versos 20 al 26, dice: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padam Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos que luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. La lucha y el nacimiento de Jacob y Esaú constituyen el contexto definitivo de la profecía del libro de Abdías. Dios anticipa la historia futura de estas dos naciones desde el vientre de Rebeca. El pueblo más fuerte sería el pueblo que descendía del hijo menor, es decir, el pueblo más fuerte iba a ser Israel. Y el mayor, es decir, Esaú y su descendencia, iban a servir al menor, que era obviamente Jacob. En última instancia, la profecía era que Edom iba a servir a Israel. Desde el principio, Esaú era el preferido de Isaac. Era el canchito, era el preferido, ¿verdad? Aquí, si es canche o habla así como argentino, ahí todas las patojas lo quieren. Entonces, Isaac prefería a Esaú y Rebeca prefería a Jacob, probablemente un morenito, chaparrito, gordito, ¿verdad? Es como el guatemalteco. El conflicto se intensifica debido a que viene la lucha por la primogenitura. ¿Sí? El primogénito habría de asumir el rol del padre en la familia cuando el padre fallecía. El primogénito asumía la propiedad y el primogénito se convertía en la persona más relevante del clan o de la familia una vez el padre había fallecido. Esta bendición del padre era claramente una que se daba antes de morir. La Biblia nos dice que Esaú menospreció su primogenitura. Y eso es lo que dice Génesis 25, verso 32. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Verso 34, por si alguien tiene duda. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Esaú no dimensionó las implicaciones de haber menospreciado la bendición de su padre.
Cuando se acercó el momento de la muerte de Isaac, Rebeca y Jacob actuaron deshonestamente engañando a Isaac. Esto no lo podemos encubrir. La forma en la que actuó Rebeca y Jacob fue deshonesta. Ellos engañaron a Isaac porque Isaac ya no podía ver, ya estaba muy anciano. Y entonces Rebeca vistió a Jacob con la vestimenta de Esaú para que tuviera el olor de Esaú. Le puso ahí pieles de animales para que pareciera que era así peludo, igual que su hermano Esaú. Y engañaron a Isaac, ¿sí? Pero a pesar de esto, bueno, y esto hay que recordarlo, esto es consistente con el nombre y la naturaleza de Jacob en ese momento. Jacob significa suplantador. Por eso es que Jacob se comportaba así, porque él tenía esta naturaleza pecaminosa. Pero a pesar de esto es bien importante, la providencia de Dios, la doctrina de la providencia de Dios está aquí gobernando todo el drama. Aunque ninguno de los dos hijos merecía la bendición del padre, uno porque era pecador y menospreció la primogenitura, perdón, y el otro porque era un suplantador, un engañador, tampoco merecía la bendición. Esto es un punto importante. Ninguno de los dos merecía la bendición de Isaac. Pero la providencia de Dios dictó que la bendición iba a ir sobre Jacob a pesar de cómo él era. Así que aquí no hay injusticia. No es que Dios es que el favorito de Dios, es que Dios juega a favoritismos. Este es un punto importante. Dios no es un Dios caprichoso. Dios elige de acuerdo a su soberanía y en su providencia. Ninguno de los dos lo merecía, pero en su providencia eligió a uno y eligió a Jacob. Esto es de acuerdo a la perfecta soberanía y al perfecto decreto de Jehová. Por tanto, en medio de este drama y del engaño de Rebeca y también de Jacob, Isaac profirió una bendición. La bendición está en Génesis 27, versos 27 al 29. Mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti y sé señor de tus hermanos. Y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Estas palabras ciertamente son inspiradas por el Espíritu Santo, en consistencia con el pacto que Dios había hecho con Abraham. ¿Recuerdan? Abraham es el abuelo de Jacob. Y por eso esta bendición va de generación en generación. Jacob es receptor de la misma bendición que Abraham por gracia, sin mérito alguno. Cuando Esaú retorna del campo y hace la comida que su papá le pidió y pensó Esaú que le iban a dar a él la bendición por el simple hecho de ser primogénito, se entera de lo que su mamá y su hermano han hecho. Se indigna y se da cuenta de la magnitud del error que cometió al despreciar su primogenitura. Esaú pregunta a Isaac si solo hay una bendición. Padre, ¿solo una bendición tienes? ¿No tienes otra por ahí escondida para el otro de tus hijos? Y la respuesta de Isaac es dura y difícil de aceptar. Sin embargo, lo que Isaac profetiza sobre Esaú se cumple. Génesis 27, versos 39 al 40. He aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Ahora, esta última parte, por eso es importante este contexto bíblico, porque esta última parte es la que nos ayuda a definir el mensaje de la profecía de Abdías. Esaú iba a crecer con esta rivalidad en contra de su hermano, debido al pecado que tristemente los gobernaba, y en el momento en el que Esaú pudiera deshacerse del yugo de su hermano, en el momento en el que Esaú pudiera vengarse de su hermano menor, lo iba a hacer porque él vivía con esa amargura. Ahora, la Biblia habla de que en algún momento
estos dos hermanos, Esaú y Jacob, hicieron las paces. Hubo una reconciliación. De hecho, adelante en el libro de Génesis lo podríamos leer, pero se sale del espectro de nuestra predicación hoy. El punto es que pareciera ser que los dos hermanos sí se reconciliaron, pero sus descendientes no. Eso es lo que nos ayuda a entender el contenido del libro de Abdías. Vamos entonces al verso 1. Dios decretó. El libro de Abdías inicia con lo que explicamos es un oráculo de Jehová en contra de Edom, un oráculo de juicio, una pronunciación de sentencia en contra de Edom. Es muy importante que recordemos estos conceptos bíblicos. La soberanía completa de Dios al decretar que las cosas se iban a desarrollar así, al mismo tiempo no afecta la libertad y la responsabilidad que el ser humano tiene. Aunque Dios decretó que esta situación iba a ser así de complicada entre hermanos, los responsables por la enemistad, la amargura y la violencia son los seres humanos, Jacob y Esaú. Dios decretó, pero la responsabilidad no es afectada. Pareciera ser que esto es inconsistente, pero no lo es. Es una paradoja. Ambos asuntos pueden subsistir de la misma manera y puede fluir tanto la soberanía y el decreto de Dios como la responsabilidad y la libertad humana. Esaú y Jacob actuaron de acuerdo a su perdido corazón. De acuerdo a sus naturalezas pecaminosas, ellos actuaron buscando la bendición de su papá por medio de diferentes tretas y engaños, por amargura y enojos e ira de parte de Esaú. Ellos actuaron libremente, pero esa libertad humana no afectó los planes de Dios, porque Dios opera incluso en medio de nuestro pecado, y nuestro pecado va a servir para cumplir los planes de Dios. Dios se va a glorificar incluso sobre nuestro pecado. Aunque la necesidad de someter a un enemigo requería de un esfuerzo conjunto, los descendientes de Esaú parecían despreciar constantemente a los descendientes de Jacob, es decir, a los israelitas. Cuando Israel salió de Egipto, recuerdan que los descendientes de Jacob fueron a Egipto y fueron esclavos durante 430 años. Luego salieron de Egipto y para llegar a Canaán los israelitas tenían que pasar por el territorio de Edom. Y los edomitas dijeron, por aquí no van a pasar. Y eso obligó a Israel a hacer una gran vuelta para no pasar por en medio del territorio de Edom. A pesar de esta violación de las relaciones fraternales, porque se supone que Jacob y Esaú habían hecho las paces, pero los descendientes de Esaú no querían tener paz con los israelitas. De todas maneras, Dios le instruyó y le ordenó a los israelitas que fueran amables y pacíficos con su hermano Edom. Deuteronomio 23, versos 7 y 8. No aborrecerás al edomita. ¿Quién era el edomita? El descendiente de Esaú, hermano de Jacob, hermano de Israel. Porque es tu hermano, dice Deuteronomio 23. No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. A pesar de que Dios le instruyó esto a Israel, Edom albergó tristemente un odio perpetuo en contra de su hermano. A lo largo de la historia podemos ver esto. La profecía de Abdías comienza con una introducción relativamente sencilla, pero muy importante. Si bien la revelación divina se dio por diversos medios, este mensaje llegó por una visión al profeta Abdías. Para evitar cualquier duda sobre su origen, el profeta continúa con una frase importante que vamos a ver en varios de los profetas. Así dice el Señor. De hecho, todos los profetas van a hablar sobre esa base.
Sobre la base de, la que Dios dijo, de lo que Dios dijo, el profeta habla. El mensaje de Abdías no surge en un corazón lleno de venganza y de impiedad. Dios no está, como decimos en Guatemala, mosqueado en contra de los edomitas. No, Dios no es mala taza. Dios no es mala onda. Es que esos edomitas fueron mala onda. Espérense, ahí van a ver. No, Dios no está consumido por la ira, el capricho y la venganza. Dios no es humano. Pero Dios es justo. Eso sí tenemos que entenderlo. El Señor Dios, literalmente, Yahvé, Adonai en el hebreo, significa que Él es el dueño y amo no solo de Esaú y de Jacob, sino que de sus descendientes. Por lo tanto, Dios es el Dios de las naciones. Ahora ya no estamos lidiando solo con Esaú y Jacob. Cuando llegamos al libro de Abdías, estamos lidiando con millones de personas en cada bando, con fuerzas militares, con territorios geográficos, con economías completas que están una en contra de la otra. ¿Ya se dieron cuenta que al describir estos contextos, esto no para? Las noticias están llenas precisamente de esta historia de rivalidad entre naciones que se odian después no solo de siglos, sino de miles de años. El oráculo de Abdías, la sentencia de Dios, se refiere a Edom, quien ya como vimos era pariente, vecino y tristemente enemigo intermitente de Israel. Por ratos los edomitas se portaban buena onda y por ratos eran feroces y por ratos eran buena onda con Israel y de repente le tiraban un ataque. Se dirige directamente este oráculo a los edomitas. Sin embargo, los destinatarios finales de este mensaje son los israelitas. ¿Por qué? Porque Israel, a pesar de todo el maltrato que recibieron de los edomitas, esta profecía para con Israel trae ánimo y esperanza a Israel, porque Dios es justo. ¿Qué había sucedido? Ya lo hemos hablado un poco antes. Cuando Babilonia terminó de destruir a Israel, los edomitas se unieron a Babilonia para saquear a Israel. Y hicimos este comentario de que habían israelitas que lograban huir de la ciudad y del asedio de Babilonia e iban huyendo, y en los caminos los edomitas los emboscaban y decían: lograste escapar de Babilonia, pero no vas a lograr escapar de Edom. Y algunos de ellos los regresaban a manos de los babilonios y algunos de ellos, los mismos edomitas, los asesinaban. Este pequeño libro de Abdías es tanto una advertencia para las naciones como para los individuos que no sirven al Señor, y es una lección para quienes siguen y esperan en Jehová. El mensaje de Jehová llega a Abdías porque Abdías es un representante de Dios ante el pueblo, ¿sí? Y aunque en ocasiones los profetas confrontaron personalmente a los reyes y a los dignatarios de las naciones, es dudoso que se enviara un mensajero personal a Edom. Realmente la profecía nueva no era directamente para el rey de Edom, era para la nación de Israel, para que la nación de Israel cobrara ánimo y esperanza de que los edomitas, a pesar de ser hermanos y traicioneros, Dios iba a lidiar con ellos. Por eso esta profecía era para que los israelitas tuvieran ánimo. El sufrimiento de Israel a manos de Edom y en otros momentos de su historia haría dudosos tales esfuerzos de Dios queriendo salvar a Edom, porque realmente la profecía es clara, era la destrucción de Edom la que Dios estaba planeando y la restauración de Israel también en el proceso. Aunque Abdías habla en pasado, porque dice, ha sido enviado, ¿verdad?, para el pasado de Abdías, pero realmente, aunque en el pasado se fraguó esto, era en el futuro de Abdías que Edom iba a ser destruido, ¿sí? Al emplear ese verbo en pasado para describir un evento futuro, se da una sensación importante, la certeza de que Dios ya planeó esto y puedes tener la confianza que así será, ¿sí? La caída de Edom era inminente entre las naciones.
Aparentemente se estaba refiriendo a una coalición de diferentes naciones vecinas en contra de Edom. Porque la profecía, ustedes en el verso 1 pueden ver y dice, levántense, levantaos en contra de Edom. Es el mensaje proclamando una urgencia a las naciones que Dios iba a utilizar para terminar de destruir a Edom por lo que le habían hecho al pueblo de Israel. Aunque el profeta está entregando un mensaje al pueblo de Israel, el oráculo entonces se dirige a Edom, porque Edom es el blanco del juicio de Dios en este momento. Por lo tanto, pasamos a los versos 2 al 4, en donde vemos la reducción de Edom. Cuando hablamos de la reducción de Edom, es que hablamos de la destrucción de Edom. Es reducir a esta nación llamada Edom, reducirla a un pequeño grupito de personas. Cuando una nación que era numerosa, exitosa, era poderosa, era rica y próspera, y debido a la guerra y a los diferentes conflictos, terminaban siendo unos cuantos por ahí errantes buscando dónde habitar, se decía que esa nación había sido destruida. Y eso es lo que estamos viendo acá en el libro de Abdías sobre Edom. Edom iba a ser pequeño entre las naciones, eso dice Abdías, y completamente despreciado. Esto indica que Edom quedaría reducido a una insignificancia. No habría relevancia de la nación de Edom y, como lo predicamos la semana pasada, de sus pensadores, de sus grandes filósofos y de sus grandes poetas en la ciudad de Temán, de esas grandes ciudades amuralladas en las cimas de los montes donde Edom orgullosamente creía estar seguro. Todo eso fue reducido y eliminado. La actitud de las naciones hacia Edom no se limitaría a una indiferencia neutral o insignificante, más bien su desdén y desprecio en contra de Edom abarcaría una hostilidad muy abierta y activa. El llamado de Dios a las naciones para que se levanten en contra de Edom nos debe recordar que el Dios de Israel finalmente no es el Dios solo de Israel, es el Dios de todas las naciones. Y esta es la maravilla de la providencia de Dios. Ustedes van a ver que en los profetas mayores, por ejemplo a Nabucodonosor, Dios le dice a Nabucodonosor, aunque tú no me conociste, eres mi siervo, eres mi instrumento. A Darío, el rey de los medopersas, aunque tú no me conociste, tú eres mi instrumento, tú me vas a servir. Y finalmente, en el desarrollo de la providencia de Dios, vemos cómo esos grandes reyes paganos terminan sirviendo a los propósitos de Jehová, quieran o no. 5 años después de que, se estima que 5 años después de que Abdías profetizó, y unos cuantos años después, desde que Edom ayudó a Babilonia a destruir Israel, los edomitas finalmente cayeron en manos de Babilonia y fueron destruidos. Malaquías, Jeremías y otros textos extrabíblicos como los escritos de Flavio Josefo testifican y registran que la profecía de Abdías se cumplió. Vamos a citar solamente uno debido al tiempo. Malaquías capítulo 1, versos 3 y 4. Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos, es decir, Edom, edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. A todo aquel que escuche esta predicación, y a ustedes principalmente, les queda de tarea leer Jeremías 49. En ese capítulo, Jeremías también declara precisamente la misma profecía de Abdías y su cumplimiento. Edom fue destruido. Posteriormente, una tribu identificada como los nabateos, era una tribu árabe. Ellos conquistaron y ocuparon todo el territorio de Edom. Hicieron de Edom, de la destrucción de Edom, posteriormente hicieron su hogar, esta tribu ajena
árabe llamada los nabateos. Más adelante, los griegos también ocuparon ese lugar donde estaba Edom por medio de las fuerzas de un general griego llamado Antígono, allá por el 312 a.C. Los edomitas fueron conquistados, fueron dispersados por todo el territorio del cercano oriente. Los pocos edomitas que quedaron después de la victoria de los macabeos en el período intertestamentario, Josefo registra que la completa destrucción de los edomitas que habían quedado en la región del Negev se llevó a cabo a manos de Alejandro Janeo, uno de los macabeos, que después este pequeño territorio que fue reducido de los edomitas se llegó a llamar Idumea, que es la Idumea que vemos en el primer siglo, ya casi sin relevancia. Para el siglo III después de Cristo, uno de los padres de la iglesia, un teólogo llamado Orígenes, escribió sobre los edomitas en sus escritos y él se refirió a ellos como un pueblo cuyo nombre y su lenguaje han desaparecido de la historia. Lo que Dios profetizó sobre Edom se cumplió exactamente. Dios hizo pequeño a Edom, tal como dice los versos 2 al 4 de Abdías. ¿Por qué sucedió esto? Esto me lleva al siguiente punto, ya lo hemos tratado un poco. Sucedió debido a la soberbia de Edom. La ubicación estratégica de Edom, cómodamente enclavada, construida sobre las peñas allá en aquel lugar, montañas bien altas allá en la región del Arabá, en un valle que se extiende hacia el Mar Muerto, hasta el desierto de Arabia, les daba la sensación a Edom de ser invencibles. Eran profundas y aterradoras cúspides, dice, que emanaban y llegaban, eran como picos altos que superaban los 1700 metros de altura. Allá estaba fundada Edom, y de hecho en sus fronteras, Edom tenía, se cree, murallas y unas gigantescas puertas de hierro. Y Edom decía, ¿quién me va a poder destruir? Y ya vimos cómo la historia se cumple de acuerdo a lo que Dios profetizó. La soberbia de Edom sirvió para que Dios los destruyera. ¿Vieron la frase? La frase que decía Abdías: aunque hagas tu nido en las estrellas, de allí te derribaré. Y eso fue lo que sucedió. Dios derribó a Edom por orgulloso, por jactancioso, por soberbio. Abdías describe el orgullo de Edom como una autoexaltación inflada, sugiriendo una presunción exagerada y la no necesidad del Dios de Israel, a pesar de que Israel era su hermano, a pesar de que venían del mismo padre, del mismo abuelo, de la misma línea genealógica. Esaú dijo: yo no quiero a ese Dios de mis padres. Su excesiva arrogancia lo había engañado. El origen de su autoengaño se evidencia en que decidió ubicarse en la cima de las montañas, en donde creyó que nadie lo podía bajar, y de allí fue destruido. Una arrogancia exagerada y alimentada por una presunción de supuesta invencibilidad, nadie lo podía vencer. Un corazón engañoso impulsó a Edom a alardear, a hacer el desafío, incluso a decir: ¿quién me puede bajar? Nadie me puede bajar de aquí. Y el Dios de las naciones lo destruyó. La pregunta retórica que podemos ver aquí, que grita en voz alta cuando dice ¿quién podrá?, la respuesta bíblica es Dios, el Dios de las naciones, puede. Un motivo popular en el antiguo cercano oriente, un dicho, digamos, muy común en el antiguo cercano oriente, era que el águila era el ave que ilustraba la fuerza, la rapidez, la altivez y su vuelo incansable. Edom creía ser un águila que nadie podía derribar, pero no fue así. El marcado contraste entre la jactancia de Edom en el versículo 3, Jehová responde, como ya les dije, de allí te derribaré, y Dios así lo hizo.
para que no se dude de la certeza de la sentencia de este juez, el profeta enfatiza el asunto con un énfasis. Así declara el Señor, y así sucedió. Bueno, esto nos ayuda a introducir básicamente los primeros versículos del libro de Abdías. ¿Cómo podemos aplicar esto? Bueno, una de las aplicaciones tal vez más comunes a las cuales cualquiera de nosotros podría llegar es las relaciones entre los hermanos. Las relaciones entre los hermanos a veces son muy buenas y tristemente a veces son de mucha enemistad. Dice Proverbios 18, verso 19. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Dígame si no. A ver, los guatemaltecos somos expertos en esto. Cuando nos enojamos con un hermano, ¿verdad?, con nuestro hermano en la familia, nos cuesta liberarnos de ese enojo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en nuestras familias, con las personas que más confianza tenemos, son las que no nos da pena molestarnos. No nos da pena mostrarle, no nos da vergüenza mostrarle nuestro enojo a las personas con las que más confianza tenemos. Ya me conoce, que me aguante, dicen, ¿verdad? Generalmente. Y esta es una realidad tan triste que lamentablemente todos en alguna medida lo hemos experimentado y tristemente algunos lo elevan a un problema mucho más profundo. Pero lo más triste de esto es que esa riña, ese descontento, esa pelea entre hermanos, no se queda ahí muchas veces. Yo le doy gracias a Dios que en muchas de nuestras familias, y espero que cada uno de ustedes lo experimente así, hoy que ya estamos un poquito más avanzados de edad, ¿verdad? Yo cuando visito a mi hermano, ¿verdad?, y de repente tengo tiempo de no verlo, o mi hermano viene a visitarnos, ¿eh? ¿Vos te acordás cuando me tiraste una piedra y me sacaste sangre? ¿Te acordás cuando me agarraste con el corta uñas y me sacaste? Sí, ¿te acordás? Entonces, hoy decimos, qué risa. Gracias a Dios que eso queda en el pasado. Pero tristemente, dígame si no, ustedes conocen a familias cuyas riñas de adolescentes, de juventud, no han terminado. Y llegan los años de la adultez, llegan los años de los 50, los 60, llega el funeral de la mamá, llega el funeral del papá y se están peleando para ver dónde lo velan y ojalá que ni se aparezca. Y después no solo están ellos peleando, sino que también sus hijos contra los hijos del otro. Y tristemente esta riña se hereda. Llegan los hijos y los nietos y se preguntan, vos sabes por qué nuestros papás están peleando. Saber vos. Ya ni ellos lo saben, pero tristemente se sabe que están enemistados. Nos reímos de las peleas de la cena de Año Nuevo, ¿no? En donde todos están cenando y de repente alguien dice, y los terrenos de la abuela, y se armó el problema. Porque ahí todos los hijos, los primos, los nietos, todos tienen una opinión y cuidado quién se queda con los terrenos de la abuela. Y entonces ya no se puede solucionar porque entonces ya se meten abogados y que te voy a demandar. Y tristemente hay familias que no llegan no solo a demandarse, sino que incluso a hacerse daño y cosas peores. Mis hermanos, por pequeños que parezcan nuestros conflictos, el libro de Abdías nos puede impulsar a entender una cosa. Las familias necesitan desesperadamente la gracia y la humildad del Señor para no padecer de esto. Las familias desesperadamente necesitan amar a Dios más que al dinero, las posesiones. Las familias necesitan del perdón de Dios, experimentarlo y extenderlo, porque ese es nuestro deber. Recuerden que el perdón para el creyente no es una sugerencia, no es una opción, es un deber. Si tú no perdonas a los que te ofenden, Dios no te extenderá el perdón. Así que el orgullo debe ser destruido, porque si el orgullo no se destruye por medio del evangelio, de la humildad, de la persuasión, del convencimiento, entonces el orgullo
Dios lo va a destruir, así como destruyó a Edom. Esta es una lección que debemos aplicar todos. Esto me lleva a entender el concepto de otra aplicación: los enemigos de Dios y de su pueblo. Estaba leyendo un libro y en ese libro estaba un título muy bonito. Y el título decía: La anatomía de un enemigo de Dios. ¿Quién o qué es un enemigo de Dios? Y aquel que sea un enemigo de Dios, aquel que sea un enemigo de Dios, es un enemigo del pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo lidiamos con los enemigos de Dios o con los enemigos de la fe? ¿Cómo lidiamos con nuestros enemigos? Es una aplicación importante. Los enemigos de Dios, tristemente, llegan a ser enemigos del pueblo de Dios. Y como a Dios no lo pueden tocar porque Dios es todopoderoso, bueno, aunque sea a sus seguidores les vamos a hacer daño. Y vienen y suceden grandes catástrofes, tristemente, en contra del pueblo de Dios. Así como Edom llegó a ser un enemigo del pueblo de Dios, a pesar de venir de la misma línea genealógica, la iglesia de Cristo también tiene enemigos hoy, los cuales debemos aprender a identificar y tenemos que aprender a lidiar con ellos de la forma en la que la Biblia nos manda. A veces, el triunfo de Cristo sobre sus enemigos, tal como está planteado en el Salmo 110, el cual vamos a leer en un momento, Dios lidia con sus enemigos de dos formas, básicamente. Una, destruyéndolos, Ishkamik, ¿verdad? Como se recuerdan lo que sucedió con Herodes, cuando se paró y dio aquel gran discurso y la gente le aplaudía y decía: ¡oh! La voz de Herodes es la voz de un Dios y no de un hombre. Y Herodes se creyó Dios. ¿Qué hizo Dios? Mandó un ángel y lo pudrió por dentro. Y los gusanos se lo comieron por dentro. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. O como cuando Dios destruye a naciones como Edom. O cuando destruyó a los líderes judíos del primer siglo y la desolación sobre Jerusalén llegó a suceder. Esa es una forma. Pero la otra forma en la que Dios lidia con sus enemigos, la otra forma en la que Dios destruye a sus enemigos, y es la forma que nosotros debemos aprender a hacer, es aquella forma en la que Dios usó con aquel tal Saulo de Tarso. Dios destruyó a Saulo de Tarso convirtiéndolo en Pablo el apóstol. Esa es la forma en la que lidiamos con nuestros enemigos. ¿Cómo? Por medio del evangelio, por medio de extenderles el perdón, por medio de extenderles el mensaje de salvación. Aquel que es duro, arrogante, jactancioso y no quiere nada con Dios, pero un día el Espíritu lo transforma, su arrogancia es destruida y viene a ser un hijo de Dios. Esta es la forma en la que debemos de enfrentar a todos aquellos y todas aquellas cosas que se oponen al avance del reino de Dios por medio de la iglesia. Esto lo hacemos debido a que Dios está trabajando en eso y esta es la clave para el fin de la historia. Salmo 110, verso 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios está destruyendo a sus enemigos y ustedes y yo somos parte de ese esfuerzo por medio de la evangelización. Y eso me conecta con la última aplicación. La semana pasada, esta semana, el viernes, terminamos de leer este libro sobre la Gran Comisión. ¿Y cuál es el objetivo? Anunciar a aquellos que desprecian la salvación. Anunciarles a aquellos que tristemente desprecian la salvación. Ayudarles a entender que no se están dando cuenta del error grande que están cometiendo. ¿Se recuerdan de Esaú? ¿Qué hizo? Despreció su primogenitura. Y esta es la imagen de toda aquella persona que tristemente desprecia la salvación. Los creyentes vienen a Cristo y pasan de ser Jacob a ser Israel. Jacob significaba suplantador. Israel significa príncipe con Dios. Esaú dijo: yo no quiero la primogenitura. Yo no quiero ser príncipe con Dios. Y eso es lo que mucha gente hace. Desprecia la salvación. Cuando Esaú se dio cuenta del gran error que cometió,
y se dio cuenta que ya no había bendición para él y la quiso obtener, ya era muy tarde. Y eso es lo que sucede con todos aquellos que desprecian la salvación. Cuando llegan delante del trono de Dios se dan cuenta que mejor sí voy a creer, y en ese momento ya va a ser muy tarde. Por eso es que nosotros debemos vivir con esa urgencia de hablar con todos aquellos que desprecian la salvación y decirles, date cuenta que va a llegar un momento en el que va a ser muy tarde y te vas a dar cuenta de que el despreciar la salvación fue un error que no puedes remediar. Esaú le preguntó a Isaac, Padre, ¿solo tienes una bendición? Isaac le dijo, sí, para ti que la despreciaste, no hay bendición. Y aquellos que lleguen delante del trono de Dios van a preguntar, ¿será que hay otra salvación? ¿Hay otra forma? ¿Hay otra forma de solucionar esto? Y la respuesta va a ser no. La única forma de solucionar era con Jesucristo y tú lo despreciaste. Esto de nuevo nos sirve para abordar a un incrédulo, anunciarle con urgencia, no desprecies la salvación. Amén. Pongámonos de pie.